Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque en ti está la vida, Señor, y sin ti nada somos, Señor. Señor, gracias por ese amor tan grande, Rey, que manifestaste, Señor, a través de Cristo Jesús, Señor, porque aunque éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Y Señor, gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por haber manifestado a Jesucristo, Señor, en estos tiempos, Señor, bendito Dios postrero, Rey Santo, Señor. Porque tú hablas, Señor, que son tiempos postreros, Señor, en los cuales, Señor, has manifestado a tu Hijo amado, Rey Santo, Señor. En los tiempos postreros, Rey Santo, Señor. En estos últimos tiempos, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cada vez más, Señor, estamos llegando a la culminación de los tiempos, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te colocamos la palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra y penetra, Señor, y separa el alma del espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, que esta palabra, Señor, obre en nuestras vidas, Señor. Que la palabra que tú envías no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Que seamos edificados, Señor, bendito Rey, Señor. Porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey. Edifícanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, Señor, bendito Dios, y que esta enseñanza quede en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu y que podamos, Rey Santo, Señor, ponerla por obra tu palabra, Rey. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, y bendecimos a todos nuestros hermanos, amigos, Señor, que nos escuchan, Rey. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y que seas dándole el crecimiento, Señor, que necesitamos en estos tiempos, Rey Santo, Señor. Que haya una madurez espiritual cada vez más, Señor, en nuestras vidas, Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, sean bendecidos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos mirando el tema acerca de la madurez espiritual. Y en el primer tema estábamos hablando acerca de los hijos adultos que se llamaban, o sea, en la Biblia lo llaman como huíos de Dios. Y el número de Strong es 5207. Pero igualmente también se muestra acerca de los Tecnón, o sea, los niños pequeños, ¿sí? Los recién nacidos. Y se muestran con el griego, el número Strong es 5043. Y me llamaba mucho la atención porque en Ezequiel, en su llamamiento, el Señor lo llama como hijo de hombre, ¿sí? Y aquí en Ezequiel 2, después de que el Señor manifiesta todo esa manifestación preciosa que mira Ezequiel y la muestra en su primer capítulo, después el Señor le habla y dice aquí en Ezequiel 2:1, dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Recordemos que Ezequiel son los hijos de la deportación. O sea que Ezequiel está en Babilonia,
¿sí? Ezequiel no está en Israel, no está en la tierra de Israel, sino que él está en Babilonia. Y recordemos entonces que el Señor lo llama desde allá de Babilonia, porque dice aquí en el capítulo 1, dice: aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces aquí nosotros podemos entender que el profeta Ezequiel estaba allá entre los deportados, y el Señor le habló y le dijo: entró el Espíritu en mí, dice Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies, y oí que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebela contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Yahvé el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces el Señor vuelve y le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Habla tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí en la mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces, hermanos, a mí me llamaba mucho la atención, porque en este libro está escrito en hebreo, ¿sí? El original está escrito en hebreo, pero cuando se tradujo la Septuaginta en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Este libro de la Septuaginta de Ezequiel, cuando el Señor habla hijo de hombre, y que le llama a este único profeta, ¿sí? A Ezequiel es el único profeta que le dice hijo de hombre. Me llama la atención es de que la traducción de hijo de hombre lo colocan huíos de Dios, ¿sí? Hijo de hombre le dicen huíos de hombre, o sea, que es un hijo adulto, que es un hijo maduro, y el Señor lo envía hacia esa casa rebelde, lo envía hacia esa casa que es de corazón empedernido, lo envía hacia esa casa que es de rostro duro. Pero entonces el Señor más adelante le dice que Él le da frente de diamante hacia ellos, ¿cierto? Entonces el Señor le está diciendo: no temas de ellos, no temas por lo que sean ellos. Siempre han sido esa casa rebelde hasta el día de hoy, está diciendo. O sea que tan tremendo esto, mis hermanos, porque estando ellos allá deportados, estando ellos cautivos en Babilonia, y no se habían arrepentido. Es muy tremendo que después de que el Señor les había hablado por medio del profeta Jeremías que iban a ser llevados cautivos, para que se arrepintiesen, para que buscasen el rostro del Señor, y sin embargo a Jeremías casi lo matan, ¿sí? Y entonces vemos cómo se cumplió la palabra de Jeremías, y ahora el profeta Ezequiel
está allá en la deportación y es lo que el Señor está diciendo. Entonces, muy importante que nosotros veamos que en la traducción al griego de hijo de hombre, ¿sí? Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Este es un hijo mayor, es un hijo maduro, es un hijo que puede hacer esa labor de hablarle a esa casa rebelde. Es un hijo mayor que ya ha entendido y que le puede hablar a esa casa de corazón empedernido. Entonces me llama la atención cómo lo traducen aquellos en la Septuaginta. Hablando entonces, mis hermanos, acerca de la madurez espiritual, tengamos siempre presente que esta madurez espiritual trata es de que cada día nosotros seamos más como Jesús. O sea, el Señor nos ama grandemente, porque puedo decir lo que nos ama grandemente porque dio a su Hijo, ¿sí? Dio a su Hijo para que muriese por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Entonces, por eso podemos decir que nos ama. Pero en ese amor que tiene el Señor para con nosotros, no nos quiere dejar así como nos encontró. Él quiere que seamos como Jesús. Y entonces ese es el punto primordial. Y si Él quiere transformarnos, si el Señor quiere hacernos ese cambio en nuestras vidas, pues entonces podemos entender que aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 16 podemos ver cómo un niño, o sea, un creyente carnal, ¿sí?, puede caminar y puede progresar a ser un creyente, ¿sí?, espiritual, con una madurez espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Igualmente lo podemos ver en Romanos, y ahora lo podemos hablar acerca de Romanos también, esta parte. Entonces el Señor dice en el versículo 16 de Gálatas 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Queriendo decir entonces, hermanos, que en la madurez espiritual que el Señor nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros, y como les digo, pues este tema nace es de que el Señor muestra la espiga de trigo que está gruesa, está gorda, pero está verde. Entonces necesitamos esa madurez espiritual, y en esta evidencia de esta madurez espiritual en nosotros es que nosotros luchemos contra el pecado. Luchemos verdaderamente. Entonces por eso el Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Queriendo entonces decir que estos deseos de la carne me llevan al pecado. Y dice aquí: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, queriendo decir que cuando yo quiero agradar a Dios, ¿sí?, entonces todos estos deseos de la carne, ¿sí?, van a estar en contra de eso, de que yo quiero agradar al Señor y que quiero andar en el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. O sea, debemos de entender entonces que lo espiritual es en contra de la carne y la carne es contrario a lo espiritual. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Queriendo decir, hermanos, entonces es de que si me dice no mentir, la ley me dice no mentir, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque voy a estar guiado por el Espíritu Santo, y si quiero decir una mentira, el Espíritu Santo me va a decir no se puede hacer. O ya estoy guiado por el Espíritu y ni siquiera pienso en la mentira. Pero si estoy carnal, pues voy a pensar en la mentira y voy a pensar
de cómo zafarme de estas cosas y entonces mentir. Entonces la ley me coge y me dice, mentiste. Entonces en el versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Queriendo decir entonces que el caminar en el Espíritu es superior a estar en la ley, ¿sí? Pero si estoy en la carne, estoy bajo la ley. O sea, la ley me dice, no matarás, no fornicarás. Entonces aquí nos dice algo que la ley nos dice culpable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, nos dice que el pecado es la transgresión, ¿sí?, de la ley, ¿sí? Entonces nos está diciendo a nosotros que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nos dice que todo aquel que peca hace la infracción de la ley. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces aquí nosotros podemos entender, hermanos, que el Señor nos está diciendo que el que practica el pecado, ¿sí?, está haciendo lo contrario a la ley. Entonces, cuando nosotros miramos allí en Gálatas, que estamos mirando, dice, entonces manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y esto tiene que ver con la ley: no adulterarás, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, estas son las obras de la carne, y esto es lo que infringe la ley, lo que nos dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea que todo aquel que anda en la carne está bajo la ley, y la ley le dice pecador, ¿sí? Entonces el Señor nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nos dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces podemos entender, mis hermanos, que estas cosas son las del Espíritu, y estas son las que nosotros debemos de producir. ¿Para qué? Para llegar a ser como Jesús. Entonces debemos de entender que nosotros debemos de producir el fruto del Espíritu. Y entonces nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces volvemos al punto de lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, ¿sí? Y también nos lo dice en Mateo 10. Entonces nos dice en Lucas, ¿sí?, capítulo 9, nos está diciendo que nosotros, de Lucas 9:23, nos dice que, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que la cruz es para llevarla todos los días. Entonces en Gálatas nos está diciendo el Señor, ¿sí?, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si entonces el Señor nos está diciendo en Lucas, nos está diciendo que los que son de Cristo han crucificado la carne, entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, desaparezca, tome su cruz cada día. O sea, ¿qué es lo que, para qué tomo la cruz?
Y aquí entonces nos lo dice muy claramente en Gálatas, nos dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces, ¿para qué llevo la cruz? Para crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, igualmente el apóstol Pablo lo dice muy claramente también, nos dice que debemos de crucificar ese hombre viejo. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 6, Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esta madurez espiritual en la que debemos de caminar, debemos estar luchando contra el pecado. Entonces, ¿qué es luchar contra el pecado? Entonces aquí nos lo dice, el hombre viejo debe estar crucificado, ¿sí? El hombre viejo es el que lleva el cuerpo de pecado y debe de ser destruido para que así no sirvamos más al pecado. Entonces, Gálatas nos está mostrando una cantidad de cosas, ¿sí? De pasiones y deseos que necesitan ser crucificados. El Señor Jesús nos está diciendo, el que quiere ir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, ¿sí? Tomar la cruz cada día y seguirlo. Entonces es muy claro que si tú y yo queremos progresar en esta madurez espiritual, en luchar contra el pecado, ¿sí? Tenemos que hacer morir el hombre viejo, morir las obras de la carne. Tenemos que crucificar ese hombre viejo. Romanos entonces nos está hablando muy claramente y dice aquí, entonces en el versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, si yo crucifico el hombre viejo, ¿sí? Para que el cuerpo de pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado, dice, porque el que ha muerto, ¿sí? O sea, crucificado en la cruz, dice, porque si fuimos juntamente plantados con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú llevas ese hombre viejo a la cruz, ¿sí? Si tú destruyes el cuerpo de pecado ahí en la cruz, ¿sí? Entonces ya no vas a servir más al pecado. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más. Entonces, esto es el punto, entonces, de esa vida en el Espíritu. En Gálatas 5:25, entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, es muy importante que en nuestra madurez nosotros podamos entender que debemos de estar luchando contra el pecado. Y muy, muy tremendo porque en Primera de Juan capítulo 3, cuando habla sobre los hijos de Dios, es bien interesante porque el apóstol Juan le está hablando a hijos de Dios que necesitan progresar en esa madurez espiritual, queriendo decir entonces que le está hablando a unos niños espirituales para que lleguen a la estatura del Hijo de Dios, que es un varón maduro, ¿sí? Entonces dice en el versículo 1 de Primera de Juan capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, aquí tecnón de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces debemos de entender cómo el Señor, ¿sí?, nos está hablando y nos está diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, hemos nacido de Dios y somos niños pequeños, ¿sí? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, un judíos de Dios, un hijo de Dios. Y nosotros estamos viendo en el discipulado, hermanos, acerca de la nueva naturaleza, esa nueva creación que somos nosotros y cómo debemos de desarrollar esa nueva creación. ¿Para qué es esa nueva creación en la que nosotros estamos caminando? Y esas son como aquellas preguntas que nosotros hemos estado haciéndonos, ¿sí? Y que hemos estado desarrollando, en el sentido de que si somos una nueva creación, entonces, ¿cómo hemos de manifestarnos? Entonces aquí está diciendo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene estas promesas se purifica como también Él es limpio, o sea, puro. Esto es bien importante, porque entonces nos está diciendo que no podemos seguir quedándonos en esa estatura de un hijo pequeño, ¿sí? No podemos quedarnos en esa estatura, sino que debemos de progresar hasta llegar a esa estatura de esa madurez, y que dice: cualquiera que tiene estas promesas en Él. Si tú y yo tenemos esa promesa, entonces lo que se va a manifestar en nuestras vidas es una madurez espiritual, es una lucha contra el pecado. Y dice aquí, el que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es puro o limpio. Entonces esto es lo que nosotros debemos de entender. Y el Señor en 2 Corintios capítulo 7 nos dice a nosotros, porque es que en el 6:14 en adelante, allí en Corintios, el apóstol Pablo les está hablando a los corintios y les está diciendo que no anden en yugos desiguales, porque el andar en yugos desiguales provoca una contaminación, provoca algo en el Señor que al Señor no le agrada. Y entonces él está hablando, el apóstol Pablo, allí en 2 Corintios, él dice, en el capítulo 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, es lo mismo que está diciendo el profeta Juan aquí. Está diciendo: el que tiene estas esperanzas se purifica como también Él es limpio. Entonces, igualmente, el apóstol Pablo está hablando aquí que nosotros debemos de caminar, ¿sí? Y debemos de estar en esa limpieza, hermanos. Sigamos leyendo entonces el versículo 4. Dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Ya lo habíamos hablado sobre esto con Gálatas. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, cualquiera que permanece en él no peca. Óigalo bien. Entonces está diciéndonos que el conglomerado de los creyentes en Cristo Jesús que pecan todavía es porque no permanecen en Él. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son 3 puntos entonces. No permanece, no le ha visto y no le conoce. Esto es entonces algo que nosotros en nuestra madurez espiritual debemos de entender entonces que para nosotros llegar a esa madurez espiritual tenemos que conocerlo,
Tenemos que permanecer en Él y que Él se manifieste a nuestras vidas. Y por eso es que el Señor habla allí en Juan 14, por eso es que Él lo dice, en el 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que lo puedo ver. Entonces, mis hermanos, esto es algo bien precioso que nosotros debemos entender. Lo que el Señor nos está diciendo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esta es la preciosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que lo podamos conocer. ¿Recuerdan lo que leíamos en Primera de Juan capítulo 2? Que la unción del Santo que está en nosotros nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto es precioso, mis hermanos, porque entonces el Señor nos está diciendo que la unción del Santo nos enseña y que esa unción que nos está enseñando es para que nosotros podamos permanecer en Él y no pecar, y que lo podamos conocer y que Él se manifieste en nosotros. Precioso, precioso todo ello, pero es importante entonces que nosotros combatamos contra las obras de la carne, con los deseos y las pasiones, y los crucifiquemos. Importante para ir llegando a esta estatura de la madurez. El Señor entonces dice, versículo 7, y dice, hijitos. Y cuando se está refiriendo a hijitos, igualmente se está refiriendo el apóstol, ¿sí?, como a niños, hijitos. No os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, y él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, importante esto, mis hermanos, que el apóstol Juan se está refiriendo a unos niños recién nacidos y les está diciendo, hijitos, no os engañéis, no os engañe ninguno. Mi hermano, no te engañes tú mismo, ni te dejes engañar de ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Para eso apareció y para eso vino el Señor Jesús a este templo, a este cuerpo, mis hermanos, para empezar a deshacer toda obra del diablo en nuestra vida, hasta que no haya nada del diablo en nuestras vidas, sino que sea todo lo de Él. Así como Él lo dijo en Juan 14:30, asimismo dice el Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta es una madurez espiritual. Este es un juíos de Dios,
un hombre maduro y que entendió. Y asimismo el apóstol Juan, este profeta Juan, nos está diciendo a nosotros que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, o sea, el Hijo de Dios. Su simiente, la simiente de Dios es su Hijo, el Señor Jesucristo, y está en nuestras vidas. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ahí es, hermanos, la parte importante que entonces nos dice Romanos capítulo 8, ¿sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y algo que nosotros debemos entender entonces es de que el Espíritu mismo, dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, importantísimo porque dice, en esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y esto de hacer justicia, ¿qué es? Entonces nos dice en Efesios nos dice a nosotros, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Estas obras, las cuales el Señor ha preparado de antemano, es las obras de justicia en las cuales nosotros debemos de andar en ellas. Entonces, es precioso todo esto, lo que el Señor nos dice, y que nosotros, ¿sí?, nosotros debemos de tener en cuenta que cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, nosotros decimos, pues entonces yo no soy hijo de Dios porque yo peco. No, mi hermano, eres hijo de Dios, ¿sí? Eres hijo de Dios, pero nos está diciendo el apóstol Pablo que debemos de crucificar. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, esta es la situación en la cual nosotros debemos de caminar, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de hacer, y que el apóstol Pablo lo está diciendo en Romanos 6, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queriendo decir, hermano, que esta palabra de Primera de Juan capítulo 3 es verdad. Esta palabra de Primera de Juan capítulo 3 es verdad, y que se puede dejar de pecar. Por eso dice, para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para destruir las obras del diablo, ¿sí?, en nuestra vida. Todo ese pecado, todo eso. Tenemos el Señor Jesucristo que nos ayuda, y tenemos al Espíritu Santo de Dios que también nos ayuda. Tenemos dos ayudadores aquí, y el Padre está en el Padre, sí, también aún nos ayuda, ¿sí? Él coloca el querer como el hacer en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 10 nos dice, en esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y entonces, cuando está hablando que en esto son manifestados los hijos de Dios,
Y los hijos del diablo, dice, cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, muy interesante, hermano, lo que el Señor nos habla. Y hay algo bien precioso, ¿sí?, que el Señor nos dice. Entonces, dice en 3 de Juan allí, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Es muy parecido a lo que estamos leyendo nosotros, ¿sí? Que cuando se hace pecado es porque no lo hemos visto, no lo hemos conocido y no permanecemos en él. Entonces, es importante, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y precioso, hermano, que allí en 3 de Juan, entonces dice, el que hace, ¿sí? Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Igualmente, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. O sea, debemos entender que el Hijo, ¿sí?, de Dios debe crecer y debe madurar, debe llegar a una madurez espiritual. Y eso lo podemos medir, nuestra madurez espiritual la podemos medir en cuánto pecado hacemos, ¿sí? Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, ¿sí?, aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Importantísimo esto, mi hermano, porque si yo permanezco en él, si yo lo estoy viendo y si yo lo conozco, entonces el Señor me guarda del maligno y el maligno no me toca. Pero si estoy en el pecado, ¿cómo el Señor me va a guardar del maligno? ¿Cómo el Señor me guarda del maligno, pero el maligno muchas veces lo toca a uno? El pecado muchas veces lo toca a uno. Y pudimos ver al rey David, y que hubiera podido ser que Betsabé no hubiera quedado en embarazo, pero esta es la manifestación de ese pecado. Ese hijo es el producto del pecado. Y entonces nosotros debemos entender que el pecado tiene un producto. Entonces nos dice aquí en la palabra de Dios, en 1 de Juan 5:1, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ¿sí?, ama al que ha nacido de él. O sea, nosotros, el Señor nos ama, pero asimismo también, así como nos ama, nosotros también debemos de amarlo a él y apartarnos del pecado. Entonces, en Romanos, mis hermanos, Romanos 8 es algo bien precioso, ¿sí? Porque Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Óigalo bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que si yo ando en la carne, hermano, pues peco y muero, como nos dice Santiago, ¿sí? En Santiago capítulo 1, ¿sí?, en el versículo, ¿sí?, 13 en adelante,
Él nos dice la palabra de Dios acerca de ese pecado, nos habla acerca de esas transgresiones y dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Óigalo bien, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y la palabra concupiscencia quiere decir el deseo desenfrenado, ese deseo en nuestra vida, ¿sí? Y que es desenfrenado y es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo desenfrenado es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, ese deseo desenfrenado, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces podemos ver, hermano, que lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos es: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que importantísimo que yo camine en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y por eso es que Él es crucificado, porque Él está condenando el pecado en su carne, y por eso es crucificado, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, nosotros también debemos de estar crucificados para condenar el pecado en nuestra carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y me recuerda en Hebreos 11:6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos de tener aún esa fe, hermanos, para que nosotros podamos combatir contra el pecado. No hay pecado, hermano, que no pueda ser derrotado, que no pueda ser destruido si nosotros andamos con el Señor. Todo pecado debe de sujetarse a Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí el Señor nos da otro gran aporte acerca de combatir contra las obras de la carne, y es por medio del Espíritu de Dios. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar, hermanos, a hacer morir esas obras de la carne, para que podamos seguir creciendo en esta madurez espiritual, combatiendo contra el pecado. Entonces,
el apóstol Pedro también nos aporta algo bien importante para nuestra vida y dice: amados, yo os ruego, ¿sí? Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir esto, que extranjeros y peregrinos? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, o sea que somos extranjeros. Y peregrinos es que no debemos de echar raíces, ¿sí? El Señor dice: haced tesoros en el cielo, ¿sí? Donde el hollín y el orín no los corrompen. Pero si nosotros hacemos tesoros acá en la tierra, pues van a venir los ladrones y va a venir lo que corrompe todas esas cosas y no van a servir para nada. Entonces, por eso debemos de ser peregrinos. ¿Por qué? Porque debemos de hacer los tesoros es en el cielo. Somos extranjeros porque no pertenecemos a este mundo, y somos peregrinos porque no debemos de colocar nada en esta tierra, ¿sí? Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto es precioso, mis hermanos, pero ¿sabe una cosa? A mí me llama mucho la atención lo que el apóstol Pedro nos dice, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si nosotros miramos, entonces diríamos: el apóstol Pedro cometió un error, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, no contra el alma, ¿sí? Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que los deseos de la carne batallan contra el alma. Entonces debemos entender, ¿sí?, que aún el alma nuestra, ¿sí?, como fue creado el hombre allá en el Edén, hermanos, en pureza, ¿sí?, en santidad, ¿sí?, en perfección, ¿sí?, aún en Cristo Jesús, el alma desea y anhela todo lo de Dios también. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos crucificar ese hombre viejo, ¿sí? Ese hombre viejo, lo que está viciado, necesitamos crucificarlo para que aún nuestra alma, ¿sí?, que anhela lo de Dios también, sea limpiada. Y entonces, importante lo que nos dice Hebreos a nosotros. Nos dice el escritor de Hebreos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, porque el apóstol Pedro está diciendo que nosotros, ¿sí?, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Entonces, Hebreos nos está diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Qué error, hermanos! En nuestra madurez espiritual, colocar los ojos en un hombre, y por un hombre entonces nosotros desechar todo lo del Señor. ¡Qué gran error! Porque el mismo Señor nos lo habla, que debemos de colocar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es lo que nos lleva a una madurez espiritual, hermanos, en que nosotros pongamos los ojos en el Señor Jesucristo y que nosotros veamos todo lo que Él sufrió y todo el oprobio y todo el menosprecio que Él recibió para poderse sentar a la diestra de Dios, ¿sí? Y aún nos dice que consideremos tales esas contradicciones que Él tuvo, ¿sí?, contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque nosotros aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es muy tremendo, hermanos, como decir: ¿cuánta sangre has derramado tú combatiendo contra el pecado? Estas serían las preguntas que nosotros nos haríamos, ¿sí? ¿Cuánto resistís? ¿Cuánto estás resistiendo al pecado? Entonces, mis hermanos, podemos entender entonces que si nosotros todavía estamos caminando en el pecado, es porque no estamos permaneciendo en él. No le hemos visto, o sea, no se ha manifestado nuestro Señor a nuestras vidas, amando la palabra de Él y amándolo a Él, y no lo conocemos. Padre, Rey Santo, Señor, te pedimos perdón, Santo Espíritu de Dios, porque no hemos tenido en cuenta la obra tuya en nuestras vidas, y te hemos entristecido y te hemos apagado, y aún no nos hemos dado cuenta por el pecado mismo, Señor. Pero Rey, queremos, Rey Santo, Señor, caminar, bendito Rey, Señor, en esa madurez, Rey Santo, Señor, para alcanzar todo lo que tú, Señor, nos has prometido, Rey Santo, Señor. Queremos caminar, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey, por la dureza de nuestro corazón. Perdónanos, Rey Santo, Señor, y que no seamos como Israel, que aún llevándolo a esa cautividad, Señor, allí, Señor, no se quería arrepentir, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque solamente cuando ya iban a salir, Señor, de esos 70 años de cautiverio, Señor, allí fue donde Nehemías oró, Señor, por el pecado de sus antepasados. Allí también oró Daniel, Señor, por el pecado de sus antepasados, Rey, porque no se querían arrepentir, Rey Santo, Señor. Padre, que eso no nos pase a nosotros, Rey. Que eso no nos pase, Señor, y que se endurezca nuestro corazón, Rey Santo, Señor. Que eso no nos pase, Señor, Padre, y que nosotros podamos, Rey Santo, Señor, caminar en la obediencia y no ser rebeldes, Señor, contra ti, Señor. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en esa madurez espiritual, Señor, a seguir caminando y a seguir, Señor, unidos a ti, Señor, para no pecar, Señor, porque para eso fue que tú viniste, Señor. Para eso viniste, Señor, para deshacer las obras del diablo, Señor, para que nosotros dejásemos de pecar, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
Te damos gracias, Señor. Amén y amén.